Hola fanáticos del rojo, bienvenidos al canal. Hoy traemos noticias del mundo de Independiente. Desde que Carlos Tevez se convirtió en entrenador de Independiente a fines de agosto de 23, el desempeño del rojo fue de menor a mayor y dejó de mirar de reojo el descenso para convertirse en un equipo duro que intentó pelear la Copa de la Liga pasada. Pero se quedó afuera en la última fecha, en parte por un déficit que lo persiguió a lo largo de todo el ciclo y pareciera extenderse en este 24, la falta de contundencia en ofensiva. Es que en total el Apache dirigió 19 partidos por torneos locales y el promedio de gol del equipo es de 1 por encuentro, ya que solo registra 19 anotaciones, una marca baja para un club que tiene pretensiones de ser protagonista. Además, le marcaron 11 tantos. Más allá de que acumula 9 triunfos, 6 empates y 3 derrotas, de esas victorias 6 fueron por un solo gol de diferencia. A eso hay que sumarle que acumula 5 empates sin goles. Pero entre las estadísticas que reflejan el ciclo de Tevez, hay un dato sobresaliente que explica aún más la falta de goles del equipo. La última vez que un delantero celebró fue ante Talleres en la última fecha de la Copa de la Liga, cuando Alexis Canelo, primero, y Matías Jiménez, después, descontaron en la derrota por 3-2. Si bien en el último mercado de pases arribó el paraguayo Gabriel Ábalos, quien la rompió en Argentinos Juniors, hasta el momento no ha podido aportar los goles que se esperan. De hecho, ninguno de los 3 tantos que tiene el equipo en la competición actual los marcó un delantero. El entrenador de Independiente sabe que esto es un problema y tiene a varios ex Boca en la mira, donde sabe que con este andar podrá pelear la liga profesional. Es por eso que en el medio, Tevez se anima a pensar en algunos refuerzos de jerarquía para mitad de año, donde uno de sus anhelos es poder tener a Eduardo Salvio. Después de ser compañeros en Boca, Carlos Tevez pretende convencer a Salvio para que llegue a Independiente en junio, donde deberá asegurar su salida de Pumas de México. Otro jugador buscado en el mercado de pases de junio fue Carlos Izquierdos, uno de los mayores anhelos de Carlos Tevez para reforzar la zona defensiva. Es por eso que, al igual que otros mercados de pases, Independiente comenzó a entablar algunas charlas con el entorno del jugador y así convencerle de que regrese al fútbol argentino. En los últimos encuentros, Carlitos modificó bastante el mediocampo y el ataque en busca de encontrar los intérpretes que mejor se entiendan para revertir esta estadística y convertirse en un candidato a pelear el torneo. ¿Lo logrará? Deja tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por ver hasta el fin. Suscríbete, dale like, activa las notificaciones y comparte. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos, rojo!